Hoy abriremos las páginas del libro sellado con 7 sellos, y dejaremos que su humo nos envuelva como incienso profético que asciende al trono del Altísimo. Hoy, se desatarán visiones que estremecen los cimientos de la tierra y retumban en los cielos eternos. Hoy exploraremos la visión del apóstol exiliado en Patmos, quien vio lo que ningún ojo mortal había visto, y lo escribió bajo la orden del Espíritu, lo que fue, lo que es, y lo que vendrá. Hoy hablaremos del capítulo 13 del libro del Apocalipsis, el más temido, el más oculto, el más terrible. Hoy desvelaremos el misterio de la bestia que sube del mar. Suscríbete ahora al canal Misterios de la Fe, y activa la campanita para no perderte ninguna revelación, porque los sellos están siendo abiertos y las trompetas ya comienzan a sonar. Y vi que el cielo se estremecía con relámpagos y truenos, y la isla temblaba bajo los pies del anciano profeta. Juan, el testigo fiel, estaba en el Espíritu en el día del Señor. No estaba dormido, no estaba despierto. Fue arrebatado entre los velos del tiempo y llevado más allá del mar Egeo, más allá de la carne, hacia el lugar donde moran los designios. Allí, los ojos de su alma se abrieron, y contempló lo que debía escribir para los siervos del Altísimo. Y el Espíritu le mostró una visión. No era una visión de gloria ni de paz, sino de tinieblas antiguas que resurgían del abismo. Porque el mar, símbolo del caos primigenio, comenzó a hervir como caldero de furia divina, y de sus profundidades surgió una figura cuya imagen jamás había sido vista sobre la tierra. Y vi subir del mar una bestia, decía Juan, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. No era criatura del cielo, ni de la tierra, ni del hombre. Era algo que había sido gestado en los abismos desde antes de los imperios, antes de Babel, antes del Edén. Su cuerpo era semejante al de un leopardo, pero sus patas eran como las de un oso, y su boca como boca de león. Era fusión de imperios, amalgama de poder antiguo, imitación monstruosa de la creación. Era el reflejo invertido del trono celestial, era la contrafigura del Cordero, era el impostor enviado a engañar a las naciones. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. No se alzó por sí misma, no fue coronada por los hombres, sino ungida por el antiguo enemigo, el que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola. El dragón rojo, aquel que en la guerra del cielo fue lanzado a la tierra. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Porque lo que estaba muerto vivió, lo que fue herido resucitó, y la humanidad, extraviada como rebaño sin pastor, clamó: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca para proferir grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. No hablaba como hombre, sino como abismo. No profetizaba como Elías, sino que maldecía como Goliat. Su lengua escupía arrogancia contra el cielo, y su aliento ennegrecía las almas. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. No dejó lugar sagrado sin profanar, ni nombre sin escupir, ni templo sin contaminar. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Porque así estaba escrito en el consejo eterno. El juicio no vendría sin antes la prueba, y la victoria no sería otorgada sin la noche del martirio. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Las coronas de los reyes cayeron ante ella, los imperios antiguos se rindieron a su poder, y los gobernantes de la tierra adoraron su sombra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en su alma el eco de la trompeta, que despierte. Si alguno ha de ser llevado en cautividad va. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Porque la visión no termina. Juan, aún estremecido por la primera bestia, levantó los ojos y vio otra. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Era apariencia de mansedumbre, pero su voz era traición. Era profeta falso, siervo de la primera, imitador del cordero.
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Señales que recuerdan a Elías, pero no son de Dios. Fuego sin espíritu. Milagros sin redención. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y manda hacer una imagen a la bestia que tenía la herida de espada, y vivió. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. No es estatua muda, sino ídolo viviente. No es ícono inerte, sino simulacro animado. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. No porque haya poder en los números, sino porque el Espíritu ha sellado el misterio con cifra para los que velan. El eco de esta visión recorre los siglos como campana rota. Y la tierra tiembla, y las naciones se mueven, y los hombres son marcados no con tinta, sino con espíritu. Porque no toda bestia es visible, ni toda marca se ve con ojos. Porque el tiempo se acorta, y el día se avecina. Porque lo que Juan vio, aún vive. Y vi al cielo abrirse de nuevo, pero no como antes, cuando la gloria descendía, no con truenos de juicio ni relámpagos de advertencia, sino con un silencio temible que cubrió la tierra como un sudario. Porque el Cordero, aquel que fue inmolado y vive por los siglos de los siglos, aún no había soltado la última palabra. Y aunque la bestia rugía desde el mar y la segunda bestia engañaba desde la tierra, aún faltaba el clamor de los redimidos, aún faltaba el cántico de los que no se inclinaron ante la imagen, ni recibieron la marca en su frente. Y vi, sobre el monte de Sión, al Cordero de pie, firme, glorioso, con autoridad celestial, y con el 144.000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No eran muchos ni pocos, sino exactos. No eran escogidos por linaje ni riqueza, sino por fidelidad. Eran los que no se contaminaron con la mentira de la bestia, ni con el vino de la fornicación de Babilonia. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno. Era un cántico nuevo, un himno que no puede ser aprendido por los impíos. Solo los redimidos lo cantan, los que fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y no fue hallada mentira en sus bocas, porque son sin mancha delante del trono. Entonces vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y clamaba a gran voz: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, diciendo: ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y salió otro ángel del templo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la vid de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Entonces vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Porque la bestia había reinado por un tiempo, y la tierra la había adorado, pero ahora, los cielos se preparaban para desatar la última ola del juicio. Los truenos estaban reservados, las copas eran levantadas, y los ángeles esperaban la orden final. Y el mundo no estaba preparado para lo que vendría. Y oí una gran voz que salía del templo, que decía a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y la primera copa cayó como maldición sobre la carne de los hombres que llevaban la marca de la bestia, y llagas malignas y pestilentes brotaron como señales vivas de juicio. No eran enfermedades naturales, sino heridas espirituales hechas carne, símbolos ardientes del pacto con el enemigo. La segunda copa fue derramada sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y toda alma viviente que había en el mar murió. Porque así como la bestia surgió de las aguas, así también las aguas fueron golpeadas por la misma ira que ella desató. La tercera copa cayó sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y también se convirtieron en sangre. Y el ángel de las aguas dijo: Justo eres tú, oh Señor, el que es y que era, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí al altar decir: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La cuarta copa fue derramada sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. No se arrepintieron ni le dieron gloria. La quinta copa cayó sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y la sexta copa fue derramada sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Eran espíritus de demonios, que hacían señales, y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y la voz del cielo clamó: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está.
Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto se glorificó a sí misma y vivió en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que fornicaron con ella, y vivieron en deleites con ella, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Estando lejos por el temor de su tormento, dirán: ¡ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, oro, plata, piedras preciosas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, maderas olorosas, marfil, bronce, hierro, mármol, especias, incienso, mirra, vino, aceite, harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, cuerpos y almas de hombres. Todo lo codiciado, todo lo lujoso, todo lo que deleitó sus ojos, se ha desvanecido. Los que negociaban con estas cosas, que se habían enriquecido a costa de Babilonia, se mantendrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se quedaron a lo lejos, y viendo el humo de su incendio, clamaban, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y lloraban, y clamaban, diciendo: ¡ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Porque en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo. Y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La voz de arpistas, músicos, flautistas y trompeteros no se oirá más en ti. No se hallará más en ti artífice alguno de oficio alguno. El ruido de molino no se oirá más en ti. La luz de lámpara no alumbrará más en ti. La voz del esposo y de la esposa no se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y con tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y después de estas cosas, vi abrirse el cielo como un velo rasgado por la espada del Altísimo, y he aquí, un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. No era príncipe de la tierra ni caudillo de hombres, sino verbo viviente, palabra encarnada, juicio eterno.
Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. No blandían lanzas ni espadas forjadas por hombres, sino que portaban justicia y verdad como armadura. Y de su boca salía una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congrégaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, y de capitanes, y de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Porque el día del juicio ha llegado, y el Cordero no viene ya como siervo, sino como guerrero, y la bestia ya no domina, sino que es llevada al lugar de su condenación. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Y fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No cayeron muertos, sino que fueron tomados vivos para ser atormentados sin fin. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y vi a un ángel descender del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Y descendía del cielo, de parte de Dios, la gran ciudad, la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su esposo, resplandeciente con la gloria del Altísimo. Y una voz potente salió del trono, diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, cristalina. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillaran en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba, y su lumbrera era el Cordero. Y las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevarán su gloria a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, y allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni el que hace abominación o mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que da 12 frutos, uno para cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y he aquí, el Cordero viene pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque el tiempo está cerca, y no habrá más demora. El que es injusto, sea aún injusto, y el que es sucio, ensuciese más. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más. Y vi al Cordero venir en gloria, y tras él los redimidos, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, con palmas en sus manos, y con cantos nuevos en sus bocas. Y clamaban con grande voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y no hubo más llanto, ni muerte, ni pecado, ni oscuridad. Porque el día del Señor había llegado, y la eternidad se abrió ante los justos como un campo sin fin, donde mora la luz sin sombra, y el rostro del Altísimo resplandece por siempre jamás. Y aquel que da testimonio de estas cosas dijo: Ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor sea con todos los santos. Y así fue sellado el libro, y así se cerró la visión. Y nadie añadió palabra alguna, ni quitó letra, porque el juicio fue completo, la restauración perfecta, y el reino eterno fue establecido. Y así termina la visión que estremeció los cielos y sacudió la tierra. La bestia fue lanzada al lago de fuego, y Babilonia, la madre de las abominaciones, fue reducida a humo eterno ante los ojos de los santos. El Cordero se sentó en el trono, y la voz del que vive por los siglos de los siglos llenó todo lo creado con gloria incorruptible. El mar desapareció, y no hubo más llanto, ni más dolor, ni más muerte. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron como sombra, y he aquí, todas las cosas fueron hechas nuevas. Las naciones caminaron a la luz del Cordero,
y las puertas de la ciudad eterna no se cerraron jamás. Y a todo aquel que venció, le fue dado comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y el espíritu y la esposa dijeron, ven. Y el que oye dijo, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque el tiempo no será más, y el Rey de Reyes juzgó con justicia, y su recompensa vino con él. Aquel que testifica estas cosas dijo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si esta revelación te estremeció como a los antiguos profetas, comenta amén aquí abajo. Dale me gusta a esta palabra si encendió tu espíritu. Y suscríbete para no perder ninguna de las visiones que están por cumplirse. Porque el misterio aún no ha terminado, y lo que ha de venir será más grande que lo ya revelado.